Muy buenos días, ¿cómo están? Como ven, ni siquiera cuando no puedo estar presente de cuerpo, se pueden librar de mí. Como les había anunciado el martes pasado, el día de hoy, la primera hora, la profesora Catalina Salgado los va a acompañar para realizar un ejercicio, un taller sobre el tema de indebida acumulación de baldíos. Antes de plantearles el caso, para que ustedes se tomen el tiempo de pensarlo y a las 10 de la mañana llego yo a recogerlo, voy a darles algunas claves, una introducción, una contextualización para ayudarlos a resolver el caso. Lo primero es que habíamos quedado por introducir el tema de el objeto de la adjudicación de los baldíos, es decir, el tema de la UAF. En tema de UAF, si bien lo vamos a retomar ahorita en la siguiente hora, prefiero de una vez darles algunas claves sobre esta unidad agrícola familiar, porque los que habrán hecho el trabajo juicioso de investigar sobre la indebida acumulación de baldíos habrán encontrado que la unidad agrícola familiar, entre otras muchas cosas, sirve precisamente para determinar cuándo hay esa indebida acumulación. ¿Qué es la UAF? La UAF está definida en el artículo 38 de la Ley 160 del 94 como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coayude a la formación de su patrimonio. Perfecto. ¿Qué es entonces la unidad agrícola familiar en tema de baldíos? Porque obviamente la UAF tiene unas aplicaciones más allá del tema de baldíos. La UAF es el parámetro, la medida que se considera desde el punto de vista técnico como suficiente para que una familia pueda poner a producir la tierra, obtener un excedente que pueda capitalizar para formar un patrimonio, o que pueda capitalizar y que después le colabore o le contribuya para formar un patrimonio. Entonces, la UAF es una medida de una porción de tierra que permite a una familia asegurar su subsistencia y formar un patrimonio. Perfecto. Ahora, la UAF, en principio, la UAF se mide por hectáreas y depende de lo que determine en su momento el INCODER, ahora la Agencia Nacional de Tierras, con base en las características de la zona de la que estemos hablando. Aquí es importante señalar que la UAF, por lo tanto, o al menos la UAF denominada de adjudicación de baldíos, es decir, la medida para adjudicar baldíos, se realiza o se mide con base en las denominadas zonas relativamente homogéneas. Yo miro en un determinado municipio, zona, región, cuáles son las condiciones de la tierra, las condiciones agroecológicas de la zona y establezco cuál es la medida justa de tierra para que esa explotación pueda hacerse efectivamente de forma adecuada. Como ustedes ven, la UAF entonces sirve como medida básica de ordenamiento territorial, es la unidad mínima en suelo rural necesaria para la debida explotación agropecuaria. Sirve como instrumento para procurar el ordenamiento social de la propiedad. Mediante el establecimiento de esa medida mínima, también se busca garantizar un acceso en igualdad de condiciones a la tierra y un mayor acceso a la tierra a un mayor número de personas, que no sería posible si se permitiera de forma indiscriminada la acumulación de tierras. La unidad agrícola familiar tiene tres componentes: un componente ambiental, hay que mirar si la tierra es apta para el uso agropecuario, para el uso forestal o para el uso de conservación exclusivamente.
Tiene un componente productivo, de nuevo, la medida mínima que se establece de acuerdo con los parámetros técnicos sirve para establecer cuál es la medida que es eficiente para su explotación, digamos así. Y tiene un componente social. Es un componente social porque en principio los baldíos están orientados a sujetos de reforma agraria, tanto bajo la ley 160 del 94 como en el decreto 902, como lo vimos la clase pasada. Y todo esto pues obviamente lleva a que la unidad agrícola familiar también tenga como reflejo económico que se evite un fraccionamiento de la propiedad que haga que precisamente esa propiedad o el uso de esa propiedad sea antieconómico. Entonces, esto a grandes rasgos sobre la unidad agrícola familiar. Como digo, es la regla general. Los baldíos, los predios baldíos solamente se pueden entregar en extensiones correspondientes a la UAF que se hayan fijado para la determinada zona. Luego hay unas excepciones que vamos a ver en la siguiente hora. Es decir, situaciones en las cuales se puede entregar más de una UAF, como es el caso de las denominadas zonas de reserva campesina y las denominadas zonas de desarrollo empresarial, dejando de lado el tema de sidres, porque el tema de sidres lo analizaremos de forma específica. Algunos consideran que el régimen de las sidres también constituiría una excepción a ese límite de adjudicar baldíos en términos de UAF. Entonces, teniendo claro la UAF, pues obviamente resulta en principio claro que nadie puede recibir baldíos en una extensión superior a la UAF. Y llegamos aquí al tema que ustedes tenían desde hace varias semanas, que es el de la indebida acumulación de baldíos. Para comenzar, ¿cuál es la base del tema de indebida acumulación de baldíos? La prohibición de acumulación de baldíos se encuentra en el artículo 72 de la ley 160 de 1994, que procedo a leer para que ustedes lo refresquen. Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señaladas por la Junta Directiva, en ese momento del INCODER o el INCORA, para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar. Como pueden ustedes ver, otra vez, la Unidad Agrícola Familiar es el parámetro para determinar si hay o no hay indebida acumulación de baldíos. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, al menos aquellos que investigaron, no queda muy claro cuándo o en qué circunstancias uno puede hablar de indebida acumulación de baldíos. Sobre el artículo 72, es importante señalar que luego de esta prohibición se advierte que las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores, entre ellas las de acumulación, deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan. Es decir, en el acto administrativo de adjudicación se debería, de acuerdo con la ley 160 de 1994, colocar expresamente la prohibición de acumulación, así como en el registro. Al momento de registrar el acto administrativo, se debería también dejar constancia en el registro de esa prohibición, artículo 74, inciso, no me acuerdo si es el 11 o por el estilo. Antes de comenzar de exponerles el caso, considero importante que ustedes tengan muy claras las diferencias entre dos prohibiciones que están contenidas en el artículo 72. Por un lado, el artículo 72
prevé la prohibición de adjudicar baldíos a personas que ya posean o sean propietarias de otros predios rurales en el territorio colombiano. La norma de la ley 160 establece: no se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional. Esto lo mencionamos la clase del martes y vimos cómo el decreto 902 modifica un poco esta restricción, puesto que se dice que ahora solo pueden ser eventuales beneficiarios del acceso a la tierra aquellos sujetos de ordenamiento que no sean propietarios únicamente de otros predios baldíos rurales, salvo que esos predios estén dedicados a vivienda. Pero esta es una prohibición específica. Es una inhabilidad para ser adjudicatario de baldío. Ojo, es una situación específica. Yo quiero acceder a un baldío, quiero que me titulen un baldío, si yo ya soy propietario de otro predio rural en el territorio nacional, con las especificidades del decreto 902 que ya mencionamos. Si yo soy propietario de otro predio, no puedo ser adjudicatario. Por el contrario, la prohibición de acumulación de baldíos es diferente, que es la que acabamos de leer en el artículo 72. La prohibición de que la persona que adquiera la propiedad de bienes inicialmente adjudicados como baldíos y mediante esa adquisición pueda acumular extensiones superiores a las de la UAF fijadas por cada zona. Entonces, de nuevo, una cosa es que yo no pueda ser adjudicatario de un baldío porque ya soy propietario de un predio rural en el territorio nacional, y otra cosa es que se puedan o no se puedan adquirir bienes, predios que originalmente habían sido adjudicados como baldíos, y porque mediante esa adquisición de esos predios yo termino acumulando extensiones superiores a las establecidas por la UAF en una determinada zona o región. En esta segunda hipótesis, que es la que a nosotros nos interesa, que es la del artículo 70, la segunda del artículo 72, el problema es que, lo mencionamos ya varias veces, cuando se adjudica un baldío, el baldío deja de ser baldío, en el sentido de que deja de ser propiedad pública y pasa a ser propiedad privada. El adjudicatario o beneficiario de esa adjudicación puede, por lo tanto, vender ese baldío, que ya no es baldío, que es propiedad privada, o sea, puede vender el predio que le titularon. La cuestión es si la persona que compra, que adquiere esos terrenos originalmente adjudicados como baldíos, ahora propiedad privada, puede o no puede, y en qué condiciones puede o no puede acumular extensiones de tierra que superen el límite de la UAF en una determinada zona. Ese es el problema que tenían que ustedes averiguar. Y aquí es donde viene la exposición del caso que ustedes tienen que reflexionar en este momento. El caso es sencillo. Tenemos, me voy a poner de pie para no taparles el tablero auxiliar que manejo yo en mi casa. Listo. Entonces, tenemos tres personas. El señor A, el señor B y la señora C. Estas tres personas
fueron en su momento adjudicatarios cada una de un premio que era baldío, es decir, a cada uno de ellos le adjudicaron un baldío, el baldío número 1, el baldío número 2 y el baldío número 3. Los tres baldíos, o los tres predios que eran baldíos y que fueron adjudicados, se encuentran en el departamento del Bichada. Listo. Al señor A le fue adjudicado ese baldío número 1 en 1980. Al señor B le fue adjudicado el baldío número 2 en 1996 y al señor C le fue adjudicado el baldío número 3 en el, digamos, 2002. Los tres, insisto, los tres predios fueron adjudicados en la extensión de una UAF que estaba establecida para la zona para aquellas épocas. ¿Listo? UAF, UAF, UAF. Al momento de la adjudicación de estos tres baldíos, solamente respecto del baldío número 3 adjudicado al señor C, solamente respecto de este baldío se hizo la anotación en el registro de la prohibición que acabamos de mencionar sobre el artículo 72, es decir, la prohibición de indebida acumulación de baldíos. O sea, solamente las tres adjudicaciones, los tres actos administrativos de adjudicación fueron registrados debidamente, fueron inscritos en el registro debidamente, pero aquí porque no existía la ley 160 de 1994, aquí porque no se les olvidó, y aquí solamente respecto del predio 3 se anotó en el registro la prohibición expresamente, la prohibición del artículo 72 de no acumulación de baldíos. Perfecto. En el 2014, la sociedad SAS, ustedes ya saben a estas alturas que es una SAS, una sociedad por acciones simplificada. La SAS 1 le compra el predio 1 al señor A. La SAS 2 le compra el predio 2 al señor B. Y la SAS 3 le compra el predio 3 al señor C. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas tres sociedades por acciones simplificadas hacen parte del grupo empresarial y están bajo el control de una sociedad más grande que se llama Río Sucio. Pocos meses después de que cada una de estas SAS le compra a estos tres personas sus tres predios, cada una de las SAS transfiere la propiedad de cada uno de los predios a la empresa Río Sucio, de tal manera que la empresa Río Sucio se vuelve propietaria de estos tres predios, formalmente en el registro, etc. ¿Ok? Esa es la situación. La pregunta que se hace es: ¿se puede hablar en esta situación de indebida acumulación de baldíos? Si la respuesta es sí, es posible hablar de indebida acumulación de baldíos respecto de los tres predios, 1, 2 y 3, respecto de 2, obviamente no respecto de 1, porque si solamente hay uno que se puede considerar baldío, pues entonces no hay indebida acumulación. Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder.
Se puede hablar de indebida acumulación de baldíos en este caso, y se puede hablar respecto de los 3 predios involucrados. Tienen que justificar debidamente su respuesta. Justificarla mediante una interpretación del artículo 72 de la ley 160 del 94, obviamente, y justificarla con lo que ustedes hubiesen encontrado. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de la Superintendencia de Notaría y Registro? Por ejemplo, ¿cuál es la posición del Consejo de Estado? Por ejemplo, ¿cuál es su posición de acuerdo con la redacción de la norma de la ley? Eso es todo. Los dejo con la profesora Catalina Salgado. Voy a dejarles en una diapositiva la imagen del caso mucho más clara, porque ahora que me doy cuenta esto se ve al revés, pero bueno, no importa. Yo les voy a dejar, o es más, le voy a pedir a la profesora Catalina Salgado de que proceda a hacer el diseño en el tablero para ustedes, y a las 10 nos vemos. Yo recojo, como les dije, aproximadamente 10 personas para ver cómo respondieron, y continuamos con nuestro tema en la segunda hora. Ya nos vemos.